Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia, en el desarrollo y el poder de la Iglesia de Cristo. Vamos a seguir su camino desde los inicios hasta lugares como Chile, todo esto basado en un análisis bien detallado. Y es muy importante decir esto desde el principio. Toda nuestra conversación, todo lo que vamos a charlar hoy, se basa en el material que nos proporcionó el máster en teología Luis Rosas. Nuestra idea es ir desentrañando las etapas clave, ¿no? Partiendo de esa frase tan fuerte de Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, empecemos a desglosar esto un poco. Exacto. Y revisar toda esa trayectoria, creo, nos da una perspectiva muy buena sobre la resiliencia, la capacidad de adaptarse que describe este material. Habla de una iglesia que, según esta fuente, Jesús la diseñó para resistir, ¿sabes? Y para prosperar a pesar de todo. Persecuciones, crisis, incluso pandemias, como vimos hace poco con el COVID-19. La idea central que plantea es que su fortaleza viene de su origen divino. Bueno, vayamos al principio entonces, al libro de los Hechos. El texto lo marca como el punto de partida. Y Hechos 2:42 como que resume las prioridades, ¿no? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Suena bastante estructurado, diría yo. Sí, suena así, pero analicemos un poquito qué significaban esos pilares según el material de Rosas. Primero, la doctrina, o sea, el estudio constante de la palabra de Dios. La fuente lo pone como algo esencial. Dice que sin eso, la iglesia como que pierde el rumbo. Ajá. Luego, la comunión, la famosa koinonía, que no eran solo reuniones, Era una vida compartida, una participación real, conjunta. Tercero, el partimiento del pan, la celebración, digamos, regular de la Cena del Señor. Y cuarto, la oración, comunicación constante, dependencia de Dios. Eran como las cuatro patas de la mesa, por decirlo así. Pero el análisis va más allá, ¿verdad? Describe una iglesia, habla de los 5 ministerios funcionando a pleno. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y llena de un poder sobrenatural. Menciona un gran temor que caía sobre la gente por lo que Dios hacía. Cita el caso de Ananías y Zafira. Incluso dice que la sombra de Pedro sanaba gente. ¿Cómo explica la fuente ese nivel de poder? Bueno, lo fascinante según el material es que era una iglesia que adoraba en espíritu y en verdad. Usa una frase interesante. Una iglesia del lugar santísimo, que sugiere como una experiencia muy intensa, muy directa, de la presencia de Dios. Y esto incluso reuniéndose en secreto, en catacumbas. Pagaban un precio alto por su fe. Claro, y operaban activamente los dones del Espíritu. Sabiduría, fe, sanidades, milagros, todo eso. Funcionaban con presbiterios, o sea, consejos de ancianos locales que gobernaban, y también con equipos apostólicos que viajaban. Era una estructura, digamos, dinámica y muy espiritual. El material también toca el concepto de impartición. Menciona a Pablo diciéndole a Timoteo: «Aviva el fuego que te fue impartido por las manos del presbiterio». Según el texto, era esto como una transferencia literal de poder espiritual o habilidad. Pues el texto lo presenta así, como una transmisión tangible de dones o de autoridad espiritual a través de la imposición de manos. Parece que era una práctica común en esa iglesia primitiva. Los describe como una comunidad profética, apostólica, sal y luz para el mundo. Gente que no solo iluminaba, sino que de verdad sacudía las estructuras de su tiempo. Entiendo. Como una guía divina específica para el momento. Experimentaban manifestaciones de ángeles y tenían una obediencia muy radical a Dios. Entonces, resumiendo esa primera etapa, según el análisis, una iglesia gobernada por el Espíritu, enfocada totalmente en el reino, teocrática, bajo la soberanía de Dios, marcada por la negación personal, la entrega, poderosa, llena de fe, milagros, era misionera, evangelizadora, profética, confrontaba, no tenía temor, llena de amor, restauraba, liberaba. El impacto que describe el texto es tremendo. Dice que cambiaron el Imperio Romano en 100 años y el mundo en 200. Ese es el cuadro que pinta la fuente, sí. Una fuerza transformadora radical. Pero entonces,
El material describe un giro dramático, habla de una obra destructiva. Dice que fue como si se comieran la raíz. O sea, lo apostólico, lo profético, la enseñanza profunda. ¿Cómo explica este análisis de Rosas ese declive tan marcado después de un inicio tan potente? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Según este análisis, el declive empezó cuando se abandonó lo sobrenatural, cuando se descuidó la enseñanza bíblica profunda y se anuló, digamos, la función de esos 5 ministerios que mencionaste. Los profetas y maestros desaparecieron o perdieron importancia. Y los pastores fueron reemplazados poco a poco por una estructura más clerical, ¿no? Curas, obispos, con un enfoque más administrativo, más sacramental. La fuente llega a afirmar que la Iglesia cayó en idolatría, que se perdió el acceso popular a la Biblia y se olvidaron principios bíblicos fundamentales. Esto da inicio a lo que el material llama el oscurantismo, que lo sitúa entre los siglos III y XV más o menos, y menciona a Constantino en el siglo IV como un punto de inflexión importante. Pasaron de las catacumbas a recibir templos paganos que él les dio. El material sugiere que fue como un trueque. Ganaron edificios, pero perdieron la centralidad de la palabra. ¿Fue tan así según el texto? Pues el texto argumenta que sí, que en ese proceso se fueron infiltrando enseñanzas de demonios que distorsionaron el cristianismo hasta llegar a adorar imágenes. Incluso menciona que la alabanza vibrante, la congregacional, se perdió. Citó algo que dice, se fueron los cánticos, los aleluyas, los amenes. Vaya. La participación de la gente fue reemplazada por coros profesionales que cantaban en latín o griego, los cantos gregorianos, que la mayoría no entendía. Y esa tradición duró siglos, hasta el XV. Bueno, después de ese larguísimo periodo que el material describe como de oscurecimiento, llegamos a la Reforma, ya en el siglo XV. El análisis identifica varios factores que como que prepararon el terreno, ¿no? Exacto. El material destaca varios catalizadores importantes. Primero menciona el Renacimiento, ese despertar cultural en Europa que reavivó el interés por las fuentes clásicas. Y eso incluía las lenguas originales de la Biblia, el griego, el hebreo. Los eruditos empezaron a estudiar los textos originales y, claro, a cuestionar si las doctrinas y las prácticas de Roma realmente cuadraban con ellos. Claro, volver a las fuentes. Exactamente. Y ese espíritu crítico empezó a minar la autoridad papal. Y luego, un avance tecnológico que fue clave: la imprenta. Gutenberg imprime la Biblia por ahí de 1455. Hay que pensar que antes una Biblia copiada a mano costaba una fortuna, el salario de un año entero. La imprenta hizo que el acceso fuera mucho más barato y masivo. Fue un aliado fundamental para los reformadores. No solo permitió difundir la Biblia misma, sino también todos los escritos reformistas en las lenguas de la gente: alemán, inglés, español. El material también señala, por cierto, algunos problemas con la Vulgata latina, que era la traducción oficial católica. Por ejemplo, traducir metanoia, que es arrepentimiento, cambio de mente, como hacer penitencia. Eso tiene implicaciones teológicas muy distintas. La imprenta ayudó a exponer esas diferencias. Pero, claro, esta difusión no fue pacífica. La fuente menciona la Inquisición como la respuesta de la Iglesia Católica para intentar frenar todo esto. Perseguían a los que leían o tenían Biblias en su idioma, quemaban libros, y los castigos eran severos. Sí. A pesar del peligro, la gente quería leer la Biblia. El texto cuenta la historia de Julianillo Hernández, que metía Biblias de contrabando en España, y se cuenta que escondió algunas en un monasterio. Los monjes las encontraron, las leyeron y se convirtieron, incluyendo a Casiodoro de Reina, que después tradujo la famosa Biblia Reina Valera. Es un ejemplo de cómo, según la fuente, la palabra misma era el motor del cambio. Interesante. Y otro factor que menciona el análisis es el creciente espíritu del nacionalismo. Los reinos en Europa empezaban a resentir esa autoridad papal extranjera sobre sus iglesias locales, y también el tema del dinero que se enviaba a Roma, el famoso óvulo de San Pedro. Esto creó un ambiente político que, de alguna manera, favoreció a la Reforma. Absolutamente. Es que la Iglesia Católica ejercía un control enorme, como dice el texto, desde la cuna hasta la tumba, basado en su interpretación de Mateo 16:18, la autoridad del Papa y en todo el sistema sacramental.
Solo los sacerdotes podían administrar los sacramentos, que se consideraban indispensables para salvarse, empezando por el bautismo de los bebés. La idea era, fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación. Una estructura muy cerrada, muy cerrada. Y a esto se sumaba, según el texto, una corrupción interna bastante significativa. Cita a Erasmo de Róterdam, que decía que en su época llamar a alguien clérigo era casi un insulto, fuerte. Y llegamos a lo que parece ser la gota que colmó el vaso, según el material. La venta de indulgencias. El Papa León X necesitaba dinero para terminar la Basílica de San Pedro y autorizó a un tal Juan Tetzel a vender certificados en Alemania que, supuestamente, perdonaban pecados, incluso de familiares muertos que estaban en el purgatorio. La frase que se le atribuye a Tetzel es escalofriante. Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Y eso nos lleva directito al quinto catalizador que menciona el texto: las 95 tesis de Lutero. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que era monje y profesor, clavó sus tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Criticaba duramente las indulgencias y, por extensión, la autoridad del Papa para perdonar pecados. Su firmeza, basada en las Escrituras, marcó el inicio formal de lo que conocemos como la Reforma Protestante. Bueno, y la Reforma abrió la puerta a un montón de movimientos distintos. El luteranismo, que enfatizó eso que descubrió Lutero: la salvación es por fe en Cristo, no por obras ni por comprar indulgencias. Esa idea se esparció rapidísimo por Alemania, Escandinavia. Y también recuperaron, dice el texto, el bautismo por inmersión. Claro. Y surgieron también los calvinistas, que tuvieron muchísima influencia en Suiza, Francia, Holanda. Los anabaptistas, que eran quizá más radicales, insistían en el bautismo de adultos creyentes y en separar la Iglesia del Estado. Y los anglicanos en Inglaterra, por supuesto. Cada grupo con sus propios énfasis, pero todos parte de esa gran ruptura con Roma. Más adelante, ya por 1750 más o menos, aparece el metodismo, con los hermanos Wesley y George Whitefield. Ellos buscaron una experiencia personal más profunda. Pusieron mucho énfasis en la santidad, y según el material, empezaron a ver otra vez milagros y sanidades cuando oraban por los enfermos. Este movimiento fue el que impulsó los grandes despertares en Estados Unidos, y a través de lo que llaman el movimiento de santidad, como que preparó el terreno para el pentecostalismo. Y así es como llegamos al pentecostalismo moderno. Y aquí es donde la historia, según este análisis, da otro giro fascinante. El punto clave que marca es el avivamiento de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, entre 1906 y 1909. Fue un grupo multirracial liderado por William Seymour, que buscó intensamente vivir un nuevo Pentecostés. El material lo describe como un derramamiento superpoderoso del Espíritu Santo, con gente hablando en lenguas, la glosolalia, profecías, sanidades y una sensación muy fuerte de la presencia de Dios. El impacto que describe la fuente es masivo. Llega a afirmar que en unos 20 años, 85 millones de personas en todo el mundo fueron tocadas por esta experiencia. Y que hoy, una gran mayoría de protestantes y evangélicos se identifican como pentecostales o carismáticos. De ahí nacieron denominaciones como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, etc. ¿Qué caracterizó este movimiento en particular, según el texto? Bueno, se consolidó el ministerio pastoral pentecostal y surgieron evangelistas con un énfasis muy fuerte en los dones espirituales, en los milagros, en las señales. El texto menciona figuras internacionales como T.L. Osborne o Reinhard Bonnke, y en Latinoamérica, gente como Gigi Ávila o Carlos Anacondia. Resurgió con mucha fuerza la figura del predicador del evangelio completo. O sea, que no solo anunciaba la salvación, sino que también esperaba y ministraba sanidad divina, liberación, el poder del Espíritu Santo. Es como una vuelta, según esta perspectiva, a elementos que se veían en la Iglesia de Hechos. Y esta corriente llegó hasta Chile. Y aquí, quiero recalcar, volvemos a apoyarnos específicamente en la investigación del máster en teología Luis Rosas. Él menciona a Willis Hoover, un misionero metodista estadounidense, como una figura clave en esto.
Correcto. El catalizador fue el avivamiento chileno de 1909, que ocurrió en Valparaíso, justamente en la iglesia metodista de Hoover. Parece que después de estudiar el libro de Hechos, buscaron experimentar lo mismo. Hubo oración muy intensa y empezaron las manifestaciones del Espíritu. Lenguas, sanidades, conversiones, una fuerte convicción de pecado en la gente. El material describe cómo esto fue creciendo hasta explotar de forma similar a lo de Azusa. La noticia corrió como pólvora por las iglesias metodistas de Chile. Hubo mucho arrepentimiento, gente que devolvía cosas robadas, reconciliaciones. Muchos recibieron dones como lenguas y profecía. El texto lo llama un nuevo Pentecostés para el siglo XX. Incluso menciona un libro que se publicó en esa época con el título Cuidado que ahí vienen los pentecostales. Eso refleja el impacto y quizás el recelo que generó, ¿no? Resurgió el predicador del evangelio completo, se fortalecieron mucho los ministerios de evangelista y pastor, y las iglesias pentecostales crecieron de forma exponencial en Chile en los siguientes 50 años. Se convirtieron en una fuerza religiosa muy importante y también impulsaron misiones desde allá. La fuente termina esta parte con una nota como muy personal. Y nosotros fuimos tocados y evangelizados. Y aquí estamos. ¡Wow! Hemos trazado un arco impresionante siguiendo este análisis, Desde esa iglesia primitiva poderosa, sobrenatural, a un periodo de declive, de formalización, luego el redescubrimiento de la Escritura con la Reforma, y finalmente esta explosión global del pentecostalismo que llegó hasta Chile. Es un recorrido lleno de contrastes, la verdad. Y lo que resalta el material de Luis Rosas, y esta es la tercera vez que hacemos mención a su trabajo, como dijimos, son justamente estos ciclos que parecen repetirse, un fervor espiritual inicial, seguido de un declive, y luego una renovación. Y esa renovación, a menudo, viene impulsada por volver a las fuentes bíblicas y por buscar una experiencia directa con lo sobrenatural. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy? El material nos deja con esta visión un poco cíclica de la historia de la Iglesia. Exacto. Y nos lleva, creo, a una reflexión final interesante. Si esta dinámica de ciclos, fervor, declive, renovación, es una constante histórica, como sugiere el análisis, y vivimos en un mundo que cambia pero tan rápido, ¿cómo podría ser la próxima fase? ¿Qué elementos esenciales, quizás de esa iglesia primitiva, quizás de avivamientos pasados, podrían redescubrirse o enfatizarse de maneras nuevas para responder a los desafíos de hoy? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Después de explorar esta historia tan rica y compleja.